Vamos a ver ahora, hermanos, la forma de llevar a cabo las reuniones de oración, hermanos. ¿Cómo llevarlas a cabo? Forma de llevarlas a cabo. A menudo es bueno comenzar una reunión de oración leyendo un breve pasaje de la palabra de Dios, especialmente si la persona que dirige la reunión puede recordar algún pasaje que sea aplicable al objeto o la ocasión, que sea impresionante y al punto. En otras palabras, hermanos, buscamos algún pasaje en el cual podamos basar nuestra fe para creer en lo que vamos a pedir. Vamos a pedir, por ejemplo, porque se salven los pecadores en la ciudad de Tenezco. Entonces podemos buscar un pasaje que nosotros, que dice, aquí dice la palabra de Dios, el cual es Dios de todos, mayormente de los que se salvan, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces yo veo esto, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese todos se incluye Tenesco. Entonces se abre la palabra, hermanos, vamos a orar por Tenesco porque se salven todos, todos y los que están alrededor. Y yo quiero empezar con esta escritura. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este pasaje está diciendo que quiere que todos sean salvos. Este pasaje podemos decir, dentro de todo cabe Tenesco, cabe pueblo nuevo, cabe todos los diferentes pueblos alrededor. Dios mío, tú estás diciendo, el cual quiere que Tenesco sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. El cual quiere que Pueblo Nuevo sea salvo y venga el conocimiento de la verdad. El cual quiere que Tamazunchale sea salvo y venga el conocimiento de la verdad. Eso es lo que está diciendo el texto. Una vez que se explica, entonces se puede decir, vamos a orar, hermanos. Así es. ¿Qué hicimos? Leímos un pasaje apropiado, directo, breve el pasaje, no tuvo que ser todo un capítulo, no tuvo que ser toda una historia, sino algo que se dirige directamente, breve, se explica el pasaje, se aplica bien el pasaje, cómo es que sabemos que es la voluntad de Dios, porque lo que queremos es saber que lo que vamos a orar es la voluntad de Dios. Por eso buscamos el pasaje. Ahí nos damos cuenta que es la voluntad de Dios que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ahí ya vemos su voluntad. Podemos creer que Dios sí nos puede contestar a esa oración porque es su voluntad. Entonces, cuando se aplica y decimos que caben todos estos, nos podemos orar con el corazón porque ya sabemos que esa oración puede recibir contestación porque es la voluntad de Dios por ese lugar, hermanos. Entonces, a eso es lo que se hace cuando dices empezar con un breve pasaje. Si no tiene un pasaje que sea aplicable, es mejor que no lea ninguno. No traiga la palabra de Dios para completar parte de la reunión como un simple asunto de forma o rutina. Esto es un insulto a Dios. En otras palabras, no hacemos las cosas nomás porque hay que hacerlas, es que hay que leer un pasaje, no. Leemos un pasaje porque Dios nos ha sugerido un pasaje, porque queremos poner las bases para hacerle saber que es la voluntad de Dios pedir por eso, y no solamente por la reunión o porque es la forma de hacerlo o por la rutina, porque eso insultaría a Dios, porque estamos usando, como quien dice, estamos usando la palabra de Dios como un relleno solamente. No, no usamos la palabra de Dios como un relleno. Usamos la palabra de Dios como base de nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la base es la palabra de Dios. No es bueno leer más de lo que es aplicable al tema antes de la reunión o la ocasión. En otras palabras, hay momentos para predicar
y hay momentos de una reunión de oración. En la reunión de oración no es para predicar, no es para enseñar, es para orar. Cuando usamos la palabra de Dios, es solamente para usar la base en lo que se va a apoyar nuestra fe. Es solamente para ver que lo que vamos a pedir es conforme a la voluntad de Dios. Para eso lo hacemos, hermanos. El pasaje solamente tiene esa función. Ver que lo que vamos a orar está conforme a la voluntad de Dios, porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso es que lo hacemos, hermanos. Para eso es el pasaje, para mostrar que sí es la voluntad de Dios, por lo tanto, sí lo va a contestar Dios, entonces oramos con fe. Esa es la función de leer un pasaje antes. Si no sabes un pasaje, pues estás en serios problemas, hermanos. Porque ¿qué base van a tener los hermanos para saber qué es la voluntad de Dios de pedir por lo que van a pedir? Si no tienen ninguna base. Tiene que haber alguna base, tiene que haber algún pasaje en que se apoye la fe para creer que es la voluntad de Dios darnos aquello que vamos a pedirle. Algunas personas piensan que siempre es necesario leer un capítulo completo, aunque sea muy largo y tenga una variedad de temas. Claro que no, porque va a distraer a la gente a muchas cosas. Se van a distraer por muchas cosas que ven en el capítulo. Solamente aquella parte que se refiere a lo que vamos a hablar es lo único que vamos a tocar. No vamos a tocar todo el capítulo. En ese pasaje que yo leí, solamente me enfoqué a lo que hablaba. Nada más de eso. No voy a enfocarme nada más, sino aquello cuando estoy diciendo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El capítulo está lleno de muchas otras cosas. Yo nomás estoy tocando ese pasaje, porque ese pasaje me da conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo quiero saber, si estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Porque si pido conforme a su voluntad, Él me oye, y si me oye, me va a conceder mi petición, me va a responder mi oración. Y lo que queremos son oraciones respondidas, no solamente oraciones hechas. Queremos oraciones que Dios responda. Es tan impresionante y prudente leer un capítulo completo como cuando un ministro toma un capítulo completo como su texto, cuando su objetivo es hacer que alguna verdad en particular recaiga sobre las mentes de su audiencia. O sea, está hablando que si todo el capítulo completo lleva la idea de la oración, entonces lo puedes hacer. Porque todo el capítulo completo lo está mostrando. Entonces, ahí sí lo podemos hacer. Pero cuando no todo el capítulo completo lleva la idea y va a haber partes del capítulo que van a ser distracciones, mejor evitarlas y solamente hablar de aquellas cosas que sí habla la palabra de Dios, que solamente se dirige las mentes a aquello que vamos a orar. El objetivo de una reunión de oración debería ser llevar a los cristianos al punto de orar por un objeto definido. Exactamente. O sea, estamos orando por algún punto definido, algo definido, hermanos. Alguna carga que Dios ha puesto definitiva, definida en la congregación. Y queremos darle el sustento, el fundamento, la base sobre el que se va a apoyar nuestra fe para creer que Dios nos va a contestar eso. Divagarse en un campo grande obstaculiza y destruye ese objetivo. O sea, cuando tú hables a muchas cosas, hermanos, es muy difícil concentrarse en muchas cosas, hermanos.
muy difícil. No tenemos mente para tanto. No podemos sentir para tanto. Sentimos para ciertas cosas, pero después, como quien dice, se nos acaba la gasolina y ya no tenemos para sentir en otras. Entonces, aparte, muchas cosas pueden ser distracciones. Y es lo que no queremos en la oración, distraernos. Queremos estar bien metidos, concentrados en lo que estamos pidiendo delante de Dios. Además, nuestro corazón no siente tanto de tantas cosas. No aguantaríamos, hermano. Entonces, nuestro corazón, de pronto sentimos carga por algo y es cuando la ponemos delante de Dios. ¿Qué más? Es apropiado que la persona que dirige haga algunas observaciones cortas y apropiadas, destinadas a explicar la naturaleza de la oración, las motivaciones que tenemos para orar y poner el objeto por el que se ora directamente a las mentes de las personas. Como lo hice hace un momento, cuando les expliqué sobre orar por Tenezco y las ciudades alrededor. ¿Qué fue lo que hice? Mencioné el pasaje, lo expliqué, lo empecé a aplicar, dije lo que podía suceder, por qué estábamos orando, queremos la salvación de ellos, los amamos, queremos que se salven, no queremos que se pierdan. Y dejé claro en las mentes hacia todos para que todos pensemos lo mismo, para que estemos todos en la misma página, para que nadie esté en una página diferente, sino que todos estemos orando por una sola cosa, la salvación de Tenezco, de Pueblo Nuevo, de las diferentes ciudades. Que sí, habrá otro tiempo en que los hermanos quieran orar por sanidad, porque alguien está enfermo. También es legítimo. Pero entonces hacemos otra reunión de oración en las cuales, o después de una pausa, después de que ya hemos agotado el haber orado por diferentes lugares de Tenezco, después de eso podemos orar por la sanidad de los hermanos, por los hermanos que estén enfermos. Y entonces ahí se pone que a los diferentes hermanos que se ora y los ponemos delante de Dios. Haríamos una pausa. Yo en mi caso, yo haría una pausa, leería otra escritura para darle base a eso. La Biblia dice que por su llaga hemos sido sanados. Aquí vemos que la voluntad de Dios es sanar. Vemos que al leproso le dijo, cuando le preguntó si quieres, puedes limpiarme, le dijo, quiero, sé limpio. Vemos que sobre estas bases es la voluntad de Dios. Entonces, de que Él sí quiere sanar. Además, si Jesús estuviera viviendo o estuviera ahorita en la iglesia, parado Él en persona, en la iglesia, y alguna hermana le dijera, ¿me puedes sanar? Yo estoy seguro, Jesús, que le diría, yo te sano, yo te voy a sanar. Porque siempre vimos que toda la gente que se le acercaba, Él lo sanaba, Él hacía, yo iré y le sanaré. Entonces, yo leería ese pasaje, lo explicaría y después diría, esta es la voluntad de Dios que sí lo quiere hacer. Sobre esto nos apoyamos nuestra fe para creer por lo que vamos a pedir por los hermanos que están enfermos. Y ahora sí, cada uno empieza a levantar su voz a Dios pidiendo por alguien que está enfermo y quizás siga otra hermana y después siga otro hermano y cada quien orando por alguien que tengan en mente que están orando, pero uno a la vez. En otras palabras, empieza alguien orando por la hermana María, vamos a decir, y todos en ese momento, el que elevó la oración por la hermana María, Dios, te ruego por la hermana María que está muy enferma, tiene calentura, tiene dolor de estómago, encuentra muy mal y todos los demás están orando por María también, todos, y alguien más puede después seguir en segundo lugar orando por María y quizás hay algún tercero que ora por María hasta que se agote y de pronto alguien ora por José. También te pido por José que se encuentra, tiene dolores de cabeza muy fuertes, se encuentra muy mal y todo. Y ahora todos unidos están orando por José. Y después quizás hay un segundo que ora por José.
Y después quizás un tercero va a orar por Julián y todos empiezan a orar por Julián. En otras palabras, no es que unos están orando por una cosa y otros orando por otra cosa. Habrá momentos en que sí habrá tiempo para que cada quien en silencio esté orando por algo que Dios le esté poniendo. Pero eso se hará en ciertos momentos. Cuando hay reunión de oración, todos juntos, que se esté dirigiendo hacia orar todos juntos por alguien, se ora de esa manera. Un hombre no, a ver, un hombre no puede orar sin tener sus pensamientos concentrados, al igual que no puede hacer ninguna otra cosa. Y así es, hermanos. No podemos tener nuestros pensamientos concentrados si están orando al mismo tiempo por José, por María y por Julián. O sea, hay un desorden, hermanos. Uno está orando por José, otro está orando por María, otro orando por eso. Y uno puede orar por los tres a la vez. O sea, ¿con quién me concentro? Yo quiero concentrarme en los tres. Pues vamos a tomar turnos. Oramos primero por María, después por José, después por Julián y después por los que cada quien de los hermanos vayan levantando su voz para orar. Pero cuando se levante, uno se levante en oración, la oración y empieza a orar y los demás nos unimos apoyando esa oración, queriendo que esa persona se sane como si fuera nuestro propio hijo, nuestra propia madre, nuestra propia esposa, alguien de nosotros, orando de esa manera y secundando esa oración. Y después, ya que se agota, cuando digo que se agota es que ya no, el Espíritu no da más argumentos para orar por esa persona, entonces ya es el tiempo de orar por alguien más. Se pone alguien más. La persona que lidera debe encargarse de esto, trayendo a la mente de las personas el objeto por el que vinieron a orar. Esa es la labor del líder. Traer a la mente de la gente por qué debe orar. Entonces, para que no haya distracciones, para que nadie se salga del carril, que todos estén orando por una misma cosa. Entonces, no queremos que algunos se distraigan para un lado y otros se distraigan por otro lado y ahí se vayan. No, no. Queremos que todos vayan hacia un mismo lugar y que todos estén pidiendo por una misma cosa, aunque se hagan turnos y se puede orar por todo lo que se necesita, pero que haya turnos para que se ore por todos y todos estén orando por una misma cosa. Si vinieron a orar por algún objeto, él puede hacer esto. Si se vino a orar por algo específico, el líder es el encargado de que nadie se salga del huacal, que nadie se salga de lo que se está orando, sino que todos vayan dirigidos hacia aquello que fue el objeto por el cual se reunió para orar. Y si no le hicieron, mejor que se vayan a casa. En otras palabras, si cada quien va a a orar por lo suyo propio, pues para eso es la oración personal. La oración personal que uno tiene en su propia casa es para eso, para orar por las cosas que está poniendo en nosotros. Pero cuando venimos a la iglesia, entonces hay un objetivo el cual la iglesia tiene que quiere orar por ciertas cosas. Entonces, ya que oré en mi casa, ya puse mi petición en mi casa de ciertas cosas, vamos a ver que están ahí. Quizás hay lugar en la iglesia para orar también de cosas que tú traes, pero hay que hablar sobre el ir sobre eso para ver si se puede entrar también en el espíritu de oración. No tiene sentido quedarse ahí y burlarse de Dios pretendiendo orar cuando no tiene nada en la tierra por lo que orar. Y tiene razón. O sea, ¿qué sentido hay quedarse ahí y nomás burlarse de Dios cuando la persona no va a entrar en el mismo espíritu de oración que todos los demás están entrando? Es como burlarse de Dios, porque ahí está Jesús. Ahí está Jesús en esa reunión de oración. Y Dios está viendo la manera como cada quien ora. Después de establecer el objeto, debería mencionar alguna promesa
o principio como base para tener esperanza en que se responderá sus oraciones. Eso es lo que les estaba explicando, hermanos, sobre mencionar esa promesa, ese principio en lo que se va a apoyar para saber que es la voluntad de Dios dárnoslo y por lo cual nos va a responder esa oración. Si hay alguna indicación de la providencia, alguna promesa o algún principio en el gobierno divino que brinde una base de fe, entonces que lo recuerde y que no permita que hablen desde sus corazones al azar, sin conocer alguna razón sólida para esperar una respuesta. Como el ejemplo que les ponía, hermano, que una persona está orando porque sana a esta persona y la otra persona sí es tu voluntad. No, pues sí, por eso es que sacamos ese pasaje, para saber si era su voluntad o no. Desde el principio lo sacamos, porque es lo primero que debemos de hacer, saber si es la voluntad de Dios. Ya que sabemos que sí es la voluntad de Dios, ya no podemos insultar a Dios diciéndole si es tu voluntad, porque estamos acusando de Dios que no es sincero. Ya Dios nos dijo cuál es su voluntad y Él es sincero cuando dijo eso en su palabra. Ahora decirle, pues sí, yo sé que dijiste eso, Dios, pero quizás no eres sincero y no es tu voluntad. Es lo que estás diciendo. No, si ya está en su palabra y si ya está escrito, esa es su voluntad. Esa es, y no hay lugar para moverse. Y decirle a Dios, una vez que está escrito en su palabra, si es tu voluntad, es insultar a Dios. Es decirle a Dios, tú no eres sincero en lo que hablas y por eso te tengo que decir otra vez si es tu voluntad. No, hermanos, guárdense de eso. Por eso es que buscamos la base de nuestra fe. ¿Sobre qué se apoya para creer que es la voluntad de Dios? Una de las razones por las que las reuniones de oración tienen tan poco éxito es porque se ejerce muy poco sentido común en ellas. O sea, imagínense, hermanos, cómo le pedirían a un alcalde, hermano, que les ponga agua. ¿Qué van con qué harían con el alcalde? Pues van con el alcalde y le dicen, oiga, señor, yo tengo ganado, yo tengo vacas, tengo animales, tengo cosecha, tengo esto, pero necesito agua. ¿Qué va a pasar si yo no tengo estos? Pues mi familia se va a morir de hambre. Me voy a tener que cambiar a otro lugar porque no hay agua y no soy el único que necesito agua. También el hermano, y entonces el hermano también dice, sí, yo necesito agua, porque también yo tengo animales y tengo cosecha. ¿Qué voy a hacer si no tengo el agua? Y no soy el único, también aquello que está allá también necesita agua. Y la otra persona llaman, sí, yo también necesito agua, ya tengo tiempo, ya estoy a punto de hacer esto, y si no la tengo pronto, yo me voy a ir de la ciudad. ¿Y qué pasa si nos vamos a todos? ¿Vas a ser alcalde de nadie? ¿Te vas a quedar sin nada? Porque todos nos vamos a ir. Por favor, consíguenos el agua. Así lo haría con una persona, con un alcalde. Esa es la manera como alegarían, como llevarían sus argumentos para que les conectaran el agua. Entonces, lo mismo es con Dios, hermanos. Pero hay reuniones de oración que parecen concursos de poesía. A ver quién ora más bonito. Creen que decir unas palabrotas ahí muy bonitas, ya eso es orar. No, hermanos. Es llevar una causa delante de Dios con todo el corazón y con toda alma para que Dios la conteste. Eso es lo que hay que hacer. En vez de buscar una base sólida sobre la cual fundar su fe, simplemente se congregan y vierten sus palabras sin saber si tienen alguna razón para esperar una respuesta. Y es lo que hacen, hermanos. Primero hay que buscar la base sobre la cual apoyar esa fe, fundar la fe, saber que es la voluntad de Dios que sí lo quiere dar. Ya que encontramos esa base, esa escritura donde nos dice claramente que Dios va a querer hacer eso, entonces ya hablamos con Dios apoyados en eso, así como lo hizo Moisés, que le sacó a Abraham, Isaac y Jacob y le sacó la promesa que les había dado para fundar su fe por la cual Dios tenía que hacer eso y que le dijo a Dios, y tú juraste por ti mismo, tú juraste por ti mismo. Entonces, no lo hagas. Dios le contestó inmediatamente.
¿Qué hizo? Trajo las bases sólidas para fundar su fe, para poner el fundamento, para saber qué es la voluntad de Dios, para creer que sí lo podía responder Dios. Inmediatamente recibió respuesta. Eso es la manera que debemos de pedir las cosas. Si van a orar sobre algo acerca de lo cual pueda haber alguna duda o malentendido en cuanto a la base de la fe, se les debería mostrar la razón por la cual se cree que sus oraciones serán escuchadas y respondidas. Obviamente, hermanos. En otras palabras, en la reunión de oración están diseñadas para producir fe en todos ellos, para creer en aquello que se va a orar. No es solamente asistir a la reunión de oración, sino que es asistir porque quiero que me respondan a la oración. Es creer en ello. Y por eso se tiene que dar, si alguien está como dudando, hay que quitarle la duda por medio de la palabra. Aquí dice la palabra que Dios lo va a hacer para despejar las dudas y para que todos puedan pedir y estar en la misma página para pedir por aquello que se está pidiendo. Es fácil ver que a menos que se haga algo así, 3/4 de ellos no tendrán idea de lo que están haciendo o sobre qué base deberían esperar recibir lo que oran. Y esto es triste, hermanos. Que algunos vayan a la reunión de oración y no estén seguros si Dios se los va a contestar o no. A ver si pega. A ver si a ver si Diosito me lo quiere dar. Para empezar, ya hablan de Diosito. Es un Dios inmenso, inmenso. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. No es Diosito, es un Dios inmenso. Entonces, a ver si me lo quiere. No, Dios ha dicho en su palabra qué es lo que sí contesta, cuál es su voluntad y qué es lo que no. Entonces, no hay lugar para dudas, hermanos. Por eso, para estar en una orquesta, todos orando, necesitamos estar todos en la misma página. Que todos tengamos la base bien clara en nuestras mentes, en nuestro corazón, de que lo que vamos a pedir sí es la voluntad de Dios. Y para eso damos los textos, damos la base para que puedan creer en ello. Sería importante preguntarse por qué se va a orar. ¿Qué prueba tenemos que Dios nos los vaya a contestar? Esas preguntas son importantes. Número uno, ¿qué es lo que vamos a orar? Ok, ya sé que vamos a orar por esto. Ahora, ¿qué prueba tenemos que Dios nos las vaya a contestar? Buscamos la base en la palabra para ver cuál es la base, qué promesa hay, qué principio hay, qué providencia hay o qué revelación hay, que sepamos que sí es la voluntad de Dios y que nos la va a contestar. Es lo que necesitamos hacer al principio, para que todos estén en la misma página y ninguno ande dudando de que a lo mejor Dios no la vaya a contestar. Porque si todos creen y todos piden creyendo, Dios contesta. Dios contesta esa oración.